Yo soy de Ontinyent, luego estudié ilustración en Alcoy y después estudié diseño gráfico aquí en Valencia. Luego estuve un tiempo también en Bruselas con el Erasmus, pero me quedé más tiempo. Y luego estuve trabajando para moda en Barcelona. Y siempre, digamos que he llevado el tema del graffiti conmigo, me ha acompañado durante todo el tiempo. Y gracias al graffiti empecé, digamos, a trabajar mucho más mi estilo personal, empecé a pintar muchas más obras, o sea, cuadros y para exposiciones y tal. Y cuando estuve trabajando en Barcelona, yo seguía haciendo cosas por mi cuenta. Y tuve un par de oportunidades para trabajar de freelance con un par de campañas de publicidad y una película de animación que me dejaban trabajar mucho más mi estilo personal y tal. Entonces dejé el trabajo de Barcelona, volví a mi pueblo y desde entonces no he parado de trabajar de freelance y cada vez más y más. Y como ilustrador y diseñador gráfico, siempre enfocado mucho a la ilustración y ahora estoy más centrado en lo que es la obra, los cuadros, las esculturas, la obra más personal, enfocado a un público mucho más artístico. Me inspiro en mi día a día y en la naturaleza. Este año estuve en Kenia y en Costa Rica. El año que viene aprovecho que tengo un mural en Nueva Zelanda y voy a pasar unos días allí. Y sí, lo tomo como viaje de inspiración. Al final me voy y vuelvo súper emocionado y tengo ganas de pintar y de representar, de mostrar lo que he visto, ¿no? Siempre me han gustado mucho las obras que tienen como muchos detalles y mucha información y donde tú puedes ir creando tu propia historia. Y aparte, esta temática oscura que esconden mis obras, digamos que está muy adornada como con una paleta cromática muy suave, con formas muchas veces complicadas, pero a la vez atractivas a la vista. ¿Cuántas horas dedicas al día a pintar? Pues normalmente 8, Una jornada. 8 o 9, una jornada laboral normal. Cuando hay más trabajo, pues hago más. Ahora he hecho más horas. ¿Y son obras surrealistas? Porque mezclas la realidad con la ficción. Sí, sí, sí. El mundo de los sueños, el mundo de la imaginación siempre me ha llamado mucho la atención y los sueños parten de la realidad para deformarla y para distorsionarla. Y el surrealismo, el movimiento surrealista, tiene esto como base, ¿no? La formalización del absurdo. Intento crear historias donde yo sé lo que quiero decir, pero me gusta mucho ver. Dejan un pequeño camino abierto a la gente para reinterpretarla. Y esto me gusta mucho cuando pasa, sobre todo en los murales que están en la calle, porque las obras de estudio al final van a la galería, pero en la calle, que todo el mundo lo ve, cuando lo estoy haciendo hay mucha gente que me dice ¿qué está pasando aquí? Y se quedan pensando e investigando y eso me parece súper chulo. La temática de mis obras, digamos que ha ido creando, o sea, preocupándose por esto que está pasando, ¿no? Por el cambio climático y el impacto del ser humano. Y como decía, no ha sido algo que he hecho a propósito, pero siempre me gusta enseñar de alguna manera lo que veo, ¿no? En este caso, el tema del destrozo medioambiental. Y sobre todo me gusta mucho la reacción de la gente en el lugar donde pinto un mural. Es lo que más me gusta, porque yo lo que más recuerdo, más que el mural, es la experiencia que he vivido allí, esos días con esa gente. Al final es una profesión que es un estilo de vida. ¿Tú te desplazas con tu equipo o vas solo? Voy con mi equipo, sí. Está Fran, que es el que me ayuda a pintar en el mural, y luego está Sara, que es la que se encarga de todo el tema de organización y de tratar con toda la gente. Y que esté todo, que yo solo me tenga que preocupar de pintar. Los animales es algo que desde pequeño me ha encantado, ¿no? Y siempre he dibujado animales, no sé, me gusta estudiar las diferentes morfologías que tienen y cómo se relacionan entre sí. Y aparte de pintarlos, también me intereso mucho por lo que pasa en su vida real, por sus comportamientos. Y sobre todo cómo está el tema hoy en día, ¿no? Que estamos acabando con todo. Has hecho murales en medio mundo. ¿Cuál Sí. es tu favorito? Y uno que pinté en Canadá, en el norte de Canadá, en un pueblo que se llama Churchill, que es en Manitoba, y allí se llama la capital del oso polar. Allí es un pueblo que ahora en estas fechas, en octubre, noviembre, se llena de osos polares, porque bajan del norte. Digamos que la bahía está en la bahía
de Hudson y se congela y bajan al pueblo. Y entonces yo lo pinté en verano, claro, pero han habido fotos de los murales con los osos polares por delante, eso es tremendo. En Estados Unidos es donde más se valora mi obra, donde más se vende ahora mismo. Quizás es porque mi galería, que son de Los Ángeles, Think Space Gallery, y digamos que apostaron bastante fuerte por mí hace unos años y estoy seguro, ya se vendía mi obra allí, estoy seguro de que su trabajo también ha ayudado a que ahora muchos coleccionistas lo busquen. Hace como 3 años lanzamos un libro con una editorial de Ontinyent, Ediciones Babilón, y la verdad que tuvo una respuesta brutal. Y pronto habrá otro. Sí. Sí, mi próxima exposición es en Miami, en la feria de Art Basel. Y nada, a ver qué pasa. Estoy preparando 8 piezas, así de diferentes tamaños. Muchísimas gracias, Ulf, y buen viaje a Miami. Muchas gracias a vosotros.